Ayer hubo una movilización de COFE, justamente el día anterior hubo del sector educativo, se viene una rendición de cuentas, estamos recibiendo con mucho gusto al secretario general justamente de COFE, vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. No sé si te das vuelta cuando te dicen José Lorenzo en la calle, o si alguien te dice José Lorenzo. No, nadie me dice. José, bienvenido. Un gustazo estar por acá. Bueno, ¿qué temperatura tiene este junio que se había anticipado caliente en relaciones laborales? Bueno, se está viviendo, digamos, una temperatura bastante alta, ¿no? Producto de que, por un lado, los trabajadores que pertenecemos al sector público estamos en el medio de la negociación salarial y de vísperas de que ingrese la rendición de cuentas al Parlamento. Y por otro lado, los trabajadores del sector público, en algunos casos negociando y en otros reclamando por también salario y fundamentalmente por trabajo. Eso ha llevado a que la semana pasada hubo una movilización de los sindicatos de la industria. Esta semana, el miércoles, una movilización de los trabajadores de la educación. Ayer, una movilización también muy contundente de todo lo que representa COFE, que son los trabajadores de la Administración Central y servicios descentralizados del Estado. La semana que viene también se van a movilizar los trabajadores de la Mesa Coordinadora de Entes, o sea, todas las empresas públicas, y también está previsto una movilización, creo, para fin de mes del ZUNCA. Y todo esto tiene un corolario con una movilización convocada por todo el PIT-CNT para el día 7 de julio, en el marco yo creo que del no avance en las mesas de negociación que estamos teniendo y fundamentalmente reclamando por salario y por trabajo, ¿no? Ahí hay dos realidades, ¿no? Vinculado al tema de la pérdida salarial. El gobierno reconoce que hubo una pérdida salarial, de hecho estuvo el ministro hace algún par de semanas acá. El problema es la cantidad, ¿no? El ministerio o el gobierno habla más o menos de un 2 y pico por ciento, ustedes hablan cerca del 6% de pérdida salarial. El tema es que... ¿Cómo se recupera eso? ¿Cuáles son los...? A ver, primer año de gobierno 2020, nosotros con los gobiernos anteriores había una fórmula que lo que básicamente terminaba esa fórmula era que cobramos el 100% de la inflación anterior. Claro. Cuando asume el nuevo gobierno en el año 2020, o sea, nosotros habíamos quedado empatados con el gobierno anterior, asume el gobierno que está actualmente, en el año 2020 hay una inflación, medida por el INE, de 9,41. El ajuste del año 2021 para los funcionarios públicos fue de 4,41, ¿no? En el medio de la situación de pandemia, con todo lo que eso conllevaba, con todas las complicaciones que tenía el sector privado, sobre todo, no es que nosotros acordamos esa pérdida, pero sí aceptamos de que en ese momento la situación estaba muy compleja y era necesario... Había que ajustar el cinturón. Ahí va. Por lo tanto, el compromiso del presidente de la República, que lo dijo públicamente, es que lo que se perdiera se iba a recuperar en el propio periodo de gobierno, que le diéramos oxígeno, que iba a haber un compromiso para recuperar el salario perdido. Ya en el segundo año de gobierno, con una economía más recuperada, con niveles de crecimiento por encima de las expectativas del gobierno y con una economía que estaba, digamos, a niveles prepandemia, igual el gobierno nuevamente ajustó los salarios públicos por debajo de la inflación. La inflación del segundo año fue de 7,96, el ajuste de los públicos fue de 7%. Por lo tanto, perdimos un punto más. Eso es lo que nosotros estamos reclamando para recuperar en lo que queda de este periodo de gobierno. El tema es que el gobierno planteó en el artículo 4 de la ley de presupuesto una fórmula con la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque lo que plantea es medir la pérdida salarial en base a el promedio o el índice medio de salario del gobierno central. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, sucede que algunas cuestiones que se han ido planteando por parte del gobierno, por ejemplo,
una deuda que se tenía con los trabajadores judiciales por los enganches famosos aquellos que... Bueno, eso pesa en el promedio porque se les pagó a los trabajadores del Poder Judicial una partida que es muy pequeña, pero que por el volumen pesa, que se le dio a los soldados de la tropa también. Entonces, todo eso que hizo crecer el promedio salarial del sector público es como si lo que le dieron a esa gente lo tuviéramos que pagar el resto de los funcionarios. Ahí es que surgen los dos números diferentes. Ahí surge que al gobierno le da un 2,9 y a nosotros seguimos reclamando el 6%. De todas maneras, ni siquiera ese 2,9 el gobierno ha planteado cómo recuperarlo. Entonces, ¿por qué la movilización de ayer? Porque no hemos avanzado prácticamente nada en la negociación colectiva. Tuvimos 2 instancias y no pudimos, digamos, tener una fórmula concreta del gobierno de cómo recuperar el salario. El adelanto anunciado hace un mes y medio. Bueno, ahí tenemos otro problema. Ese adelanto que se anunció hace 2 meses, pero que recién se va a cobrar en agosto, porque empieza a regir a partir del 1 de julio, nosotros lo que estamos reclamando es que eso sea parte de la recuperación. Entonces, en vez de ese 6%, nos quedaría un 4%. El tema es que el gobierno no ha decidido, o en principio nos dice que no, a que eso se impute a el componente de recuperación. ¿Ustedes no se habían reunido con el ministro o con el propio presidente para preguntarle esto? Sí, nos reunimos con el ministro. ¿Y quién les dijo? En principio nos dijo que bueno, que podía haber alguna chance, pero después en las mesas de negociación, Economía dijo que bueno, que eso no estaba tan seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no va al componente de recuperación o no hay una fórmula que eso se mantenga en el salario, los que nos van a dar en julio para cobrar en agosto, en enero nos lo van a descontar. Entonces no imputa, digamos, para bajar la pérdida salarial. Entonces ahí, en los ámbitos de negociación no hemos podido avanzar nada. Se nos dice informalmente, y nosotros estamos esperando la convocatoria formal, a que se está trabajando en una fórmula que en principio podría acercar a que por lo menos los salarios de más abajo lleguen a completar esa pérdida salarial, la que reclamamos nosotros, pero al día de hoy todavía no tenemos una propuesta concreta al respecto. Justamente ayer la movilización fue de los trabajadores del sector público de la salud. ¿Cómo quedó la situación de este sector después de la pandemia, ¿no? Que estuvieron tan en portada durante un tiempo y después quizás ya no. La movilización ayer fue de todo COFE. La Federación de Funcionarios de Salud Pública es el sindicato más grande de la Confederación y por supuesto que también estuvo haciendo su reclamo. Y bueno, evidentemente es así, un poco la consigna que ellos tenían, levantaban en el día de ayer, es que no se come con aplausos. Cuando todo el mundo aplaudía todo lo que hicieron los trabajadores de la salud, bueno, en ese momento eran los trabajadores que estaban en la primera línea de batalla, pero en realidad, desde el punto de vista del salario, perdieron lo mismo que perdimos todos y no han tenido ningún indicio de recuperación del salario, y es por eso que también estamos todos en la misma tratando de recuperar el salario perdido. O sea, el objetivo que le estamos planteando a este gobierno es que cuando termine el gobierno en el 2024, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la Administración Central y Servicios Descentralizados sea el mismo que cuando empezó el gobierno en el 2020. Parece que es absolutamente razonable lo que estamos planteando. No estamos planteando incrementos salariales, no estamos planteando otra cosa, sino que se honre la palabra del presidente de la República, que se comprometió públicamente a que no iba a haber pérdida del salario real en el periodo de gobierno. ¿Qué expectativa tienen vinculada a la rendición de cuentas? Bueno, ese es otro problema, ¿no? Quedan 14 días, 13 días ahora para que ingrese el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. La educación le han prometido recursos. Le han prometido. El problema es que ni la educación ni nosotros conocemos un solo artículo de lo que va a ir en la rendición de cuentas. Y quedan 13 días para que ingrese el proyecto al Parlamento. Y todos sabemos que en estos 13 días se juega gran parte del partido, porque después que la rendición de cuentas ingrese al Parlamento,
ahí no se puede aumentar el gasto. En todo caso, se puede transferir, redistribuir, claro, transferir de un lado a otro, pero no se puede aumentar el gasto y bueno, por eso, no sé, han salido varios actores del gobierno a plantear de que es un paro por las dudas, que se están movilizando y todavía no está cerrada la negociación. Bueno, pero quedan 13 días, si no nos movilizamos ahora, no tratamos de presionar ahora, ¿cuándo vamos a tener una propuesta por parte del gobierno, tanto en materia de todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, como también con los aspectos vinculados al salario, ¿no? ¿Qué va a hacer la central sindical, aprovechando tu condición también de hombre de la dirección del PIT-CNT? Bueno, estamos en este marco de un mes bastante movido, donde ha habido ya algunas movilizaciones y va a haber otra, y se está preparando una gran movilización del PIT-CNT para el día 7 de julio, una movilización con un paro parcial de 9 a 13. General parcial. Es general para todos los trabajadores, pero es en el horario de 9 a 13. Y ahí se va a hacer una movilización que entendemos que va a ser realmente muy contundente y que va a llenar las calles de Montevideo de trabajadores, bueno, reclamando por un lado en el sector público lo mismo que estuvimos hablando ahora y sobre todo en el sector privado por trabajo de calidad, digamos, con buenas remuneraciones y fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con bueno, un reparto más equitativo del crecimiento económico que está teniendo el país, porque ha habido un crecimiento económico donde lo preocupante de ese crecimiento es que por un lado crece la economía, pero la participación de la masa salarial en relación al crecimiento de la economía viene decreciendo fuertemente. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que la acumulación de la riqueza se está determinando cada vez en menos manos y por eso tenemos, bueno, un crecimiento importante de los depósitos no solo en nuestro país, sino también en bancos extranjeros donde hay más de 9.000 millones de dólares de crecimiento de depósitos de empresas uruguayas, de personas de nuestro país en bancos extranjeros. Entonces, evidentemente entendemos de que es el momento de que empiece a derramar ese crecimiento que fue uno de los planteos que ha levantado también el gobierno y que en la práctica no está sucediendo. ¿Van a tener una reunión formal antes de la presentación de la rendición de cuentas como central sindical con alguna autoridad? Bueno, lo que debería estar previsto es los ámbitos de negociación colectiva que están previstos en la ley, ¿no? Eso es lo que estamos reclamando al Poder Ejecutivo. La ley de negociación colectiva del sector público establece 3 niveles de negociación. Un Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público, que ahí participa Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Servicio Civil y OPP, conjuntamente con toda la rama de los trabajadores públicos, los entes, la Administración Central, la Educación, el Poder Judicial. Estamos todos juntos allí, estamos reclamando ese espacio que se convoque, todavía no se ha convocado, y tampoco se convocan las mesas de rama, donde cada uno de los sectores nos reunimos con el Poder Ejecutivo. Y bueno, hasta ahora no ha habido ámbitos formales. Hemos tenido 2 reuniones, en el caso de COFE fundamentalmente, creo que la educación tuvo una y la mesa sindical coordinadora de ente tuvo una, pero no hubo ningún avance allí. Hoy en el semanario Crónicas, una entrevista al presidente de la Cámara de Industrias plantea algo que ha estado en discusión en los últimos tiempos, pero a veces las urgencias de la pandemia u otras cosas, y es diferenciar, digamos, lo que es en la mesa de negociaciones o por sector, tratar de desafectar esas discusiones por sector, porque dice que hay empresas que tienen realidades distintas, entonces como que no se puede tratar igual a desiguales, ¿no? A veces se está obligando a determinados niveles de aumento salarial, por ejemplo, tras una mesa de negociación, cuando hay empresas pequeñas, microempresas que no pueden asumir ese compromiso del sector. ¿Cómo ves esa discusión? Bueno, también las cámaras empresariales están impulsando este proyecto de ley que modifica digamos, el núcleo duro de la negociación colectiva, ¿no? Tratando de, por ejemplo, que se termine con la ultraactividad. Y aparte le dice al gobierno que impulsa ese proyecto que es insuficiente. O sea, para las cámaras empresariales lo mejor sería que no hubiera negociación directamente, ¿no? En este caso,
esto que seguramente hacía referencia el presidente de la Cámara de Industria, tiene que ver con la solicitud, el exhorto que le hizo el Poder Ejecutivo para que adelantara los resultados de los convenios que estaban planteados en el sector privado. Y bueno, lo cierto es que al ser un exhorto y no, una obligación del gobierno, bueno, cada empresa va a responder, cada cámara va a responder de la manera que entienda más conveniente. Y lo cierto es que, en definitiva, los trabajadores, que son los que sufren todo esto de la carestía, porque estamos en un contexto de rebaja salarial y de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, cuando realmente la inflación y sobre todo todos los aspectos vinculados a los alimentos están subiendo de manera sostenida, y eso impacta directamente en el salario de los trabajadores. Entonces, esa situación me parece que tiene que ver con una ideología que todos conocemos, que es la que expresan las cámaras empresariales. Gracias, José, por venir. Un gustazo. Gracias.